Es considerado uno de los centros más importantes del antiguo Perú, el complejo arqueológico de Pachacamac. Ha sido escenario de reveladores descubrimientos. Veamos cómo este enigmático lugar se ha convertido en testimonio de la riqueza cultural y espiritual de los antiguos peruanos. Hay lugares donde la historia se convierte en mito. Frente a la costa del Lurín, los gigantes de piedra se alzan en el Pacífico. Son las islas de Pachacamac. Dicen que aquí nace una historia divina, un Dios enamorado, un amor no correspondido y un destino que aún se escucha en el viento, en las olas. La bella diosa Cabillaca rechazó a innumerables pretendientes, pero el astuto dios Cuniraya Huiracocha, señor de la agricultura, no aceptó su rechazo. Le engañó transformándose en un ave para depositar su simiente en una lúcuma. Al probar el fruto, Cabillaca quedó embarazada. Tras el nacimiento de su hija, la diosa quiso saber quién era el padre. Se presentó el dios Cuniraya disfrazado de mendigo, hacia quien su bebé gateó con certeza. La diosa no podía creerlo y, desilusionada, huyó hacia la costa, lanzándose al mar, junto a su pequeña, convirtiéndose ambas en islas. Un espacio porque tenía una serie de elementos como por ejemplo el mar, las islas, la laguna, que hacía de este lugar un lugar sagrado dentro de la mitología andina. Un valle que ocuparon las culturas Wari e Ishma, pero que floreció bajo la administración inca como un oráculo de renombre en todo el Tahuantinsuyo. Los peregrinos acudían desde los confines del imperio para consultar al oráculo de Pachacamac, buscando guía y respuestas a sus inquietudes. Pachacamac era un oráculo, es decir, un dios que lo veía todo y todo lo podía predecir. Los oráculos en principio son seres que lo saben todo y ellos se comunican a través de sus sacerdotes. Previo consumo de sustancias alucinógenas, ¿no? Posiblemente San Pedro, coca y otros elementos que usaban para tal vez algún tipo de ayahuasca, no sabemos, que ellos consumían para poder comunicarse con la deidad. En este contexto toma relevancia el Templo del Sol, un edificio de forma trapezoidal, construido sobre un promontorio natural muy elevado, con terraza y plataformas, superpuestas de adobes orientadas hacia el mar. El vuelo de los gallinazos orienta nuestro camino y vamos hacia la parte posterior del templo, donde se depositaban las ofrendas e incluso se descubrieron sacrificios humanos. En 1896, Maxule hace excavaciones acá en el templo y encuentra en el lado sur del templo un cementerio de mujeres sacrificadas. Entonces, obviamente, posiblemente ha sido de forma voluntaria, no lo sabemos, pero que se encontraron con una serie de elementos de vestimenta propia de la sierra. No eran gente local. Descendemos hasta el Museo de Sitio Pachacamac, un recinto que atesora la memoria material de este santuario. Entre cerámicas, textiles y objetos cargados de simbolismo e historia, nuestra mirada se detiene ante la imponente presencia de la deidad de Pachacamac, un ídolo de madera que representa una figura humana doble. Fue encontrada en 1978 por Alberto Giesecke en los escombros del Templo Pintado. Esta divinidad era considerada en uno de los mitos como el dios creador y también como el dios de los temblores. Mitos recogidos en el siglo XVI dan testimonio del terror y respeto que el dios Pachacamac, el animador del mundo, infundía entre sus devotos. Uno de esos mitos se identifica como el dios que generaba los terremotos. Muy cerca, una serie de máscaras mortuorias revelan el culto a los muertos en Pachacamac. El cronista Agustín de Zárate escribió en 1555 que aquí se sepultaban los principales personajes de la región. El investigador alemán Max Uhle calculó que existirían hasta 80.000 entierros humanos. Pero desde Uhle hasta hoy
los investigadores han seguido encontrando una serie de fardos funerarios. También hay diferentes tipos de personas que se pueden enterrar acá. Los más importantes probablemente estén cerca a la zona de los principales templos, y los peregrinos o la gente de la zona, que era de menor rango, estaba aparentemente en la parte exterior de esta zona de la zona monumental. Las labores de investigación y conservación del santuario de Pachacámac, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, permiten conocer la historia y misterios de este centro religioso y político durante más de 1300 años. Un lugar donde el pasado sigue vivo, susurrando sus secretos ancestrales a través de la arena y el viento. José Luis, Pachacámac. Pachacámac tan cerca a nuestra ciudad, ¿no? Tan próximo, una invitación a que vayan a conocerla, ¿no? Es un sitio, no solamente son restos arqueológicos, sino que era el principal adoratorio al dios de los temblores, el dios creador de humanidades, dios protector. Pero Pachacámac tenía una gran fama de oráculo. Venían desde Colombia, venían desde Chile los principales señores a buscar respuesta. En el Japacñán, En Japacñán había una gran red de caminos, ¿no? Que sorteaban todas las dificultades. Y aquí era un adoratorio de oráculo importantísimo. Y es centro también de muchas leyendas, ¿no? Ahí fue donde Cuniraya Huiracocha persigue a Cabillaca, ¿no? Disfrazado de mendigo, no quiso reconocer Cabillaca no quiso reconocer en él el padre de su criatura, lo vio grotesco, y cuando él se revela como un dios poderoso, hermoso, bien vestido, esta gran señora ya había corrido hacia el mar y se interna y se convierte en las islas que están frente a Pachacámac, ¿no? Y la imagen que proyecta, la significación que tú lees en cómo lo ves. En el ídolo. No, obvio, la divinidad está representada en un madero de lúcumo, un dios bifronte, así era descrito él. En la parte frontal vendría a ser su rostro masculino, adornado con zorros, ¿no? Denota poder de guerra, de cazador. Y en la parte posterior, Pachacámac está representado con mazorcas de maíz, no es su lado agrario, su lado femenino. El dios bifronte, gran protector de todas estas comarcas, ¿no? ¿Qué nos puede decir Claro, Papo, ahí tenemos pues la dualidad, ¿no? parte de la dualidad andina también, ¿no? Claro, Pachacámac es importante, perteneció, o sea, a la cultura Ishma, a la cultura Wari y después al último a los incas. Efectivamente un oráculo como lo fue Delfos en Grecia, es decir, se hacían consultas ahí.